Bueno, muchas gracias, doctor José Pablo. Un saludo al doctor Juan Eduardo Guerrero. ¿Aló? Entonces me toca aquí. Bueno, al doctor Juan Eduardo Guerrero de la Asociación Colombiana de Salud Pública, la doctora Ligia, secretaria de Salud de Antioquia, doctor Luis Alberto Martínez, viceministro de Protección Social, y el doctor José Pablo, decano de la Facultad Nacional de Salud Pública. Un saludo también a todos quienes están aquí presentes y un saludo muy especial pues a todos los salubristas. Como decía el doctor José Pablo, ser salubrista no constituye un título académico, es una posición política, social y ética frente a la vida, que han asumido muchos ciudadanos en el territorio, líderes y lideresas, a los cuales les debemos que hoy sobrevivan muchos hospitales públicos. Esos líderes y lideresas del Putumayo, de Providencia, del Amazonas, del Guainía, de Bogotá, de Medellín, que permanentemente están en un activismo por la defensa de los hospitales públicos, de la salud, son salubristas. Eso es lo que significa ser salubrista. Hemos hecho recientemente un ejercicio de la Cumbre Social y Política por la Reforma Estructural al Sistema de Salud, donde fueron invitados distintos líderes en el país para debatir la reforma estructural en el sistema de salud. Y pudimos tener la oportunidad de poner a debatir a un profesor de la Facultad Nacional de Salud Pública con postdoctorado, salubrista, con una lideresa popular de un hospital en igualdad de condiciones. Y ambos tenían mucho que aprender, evidentemente, porque hay algo que se escapa del conocimiento académico y que está allí en esa sabiduría de quien está allí enfrentando el día a día, de que me cerraron el hospital, que hay que trasladar el paciente, que la comunidad, eso es la salud pública. Entonces, en ese sentido, esta mañana mandaba el mensaje, porque mi mensaje también va para ellos. Ellos hacen la salud pública, pero además la salud es pública, no puede ser privada. La salud en sí misma es pública. Así se preste el servicio en instalaciones privadas, en sitios privados, con connotación de privada, la salud es pública o no es. Porque la salud es la defensa de la vida en lo colectivo y la vida jamás puede estar por fuera del ámbito de lo público. Entonces, en ese sentido, sería como una redundancia, pero el modelo de salud que ha estado durante 3 décadas, pues nos ha llegado a diferenciar entre una salud privada y una salud pública cuando no debe ser tal. Y es muy importante, digamos, hoy, este día, porque estamos conmemorando la vida de Héctor Abad Gómez. Hay que conmemorar la vida, el aprendizaje de Héctor Abad Gómez. Héctor Abad Gómez dijo cosas muy elementales que hoy no son tan obvias en este país, que por supuesto que el agua potable se necesita para garantizar la salud. Tenemos agua potable en las zonas dispersas y rurales y en todo el territorio nacional, que las condiciones medioambientales determinan la salud y la enfermedad. Eso que es tan obvio y tan elemental que dijo Héctor Abad Gómez hace más de 3 décadas, hoy no es obvio, ni es elemental. Sendos debates en este país, inclusive desde la institucionalidad que hoy represento, que desconocen eso. Es raro. ¿Cómo así que el agua potable? Si eso es otro sector, eso es por allá en el Ministerio de Vivienda, ¿eso qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver la mortalidad evitable? Me decían a mí alguna gente con doctorado en salud pública, con el agua potable. Esta señora es imprecisa, esta señora no es rigurosa, porque ¿qué tiene que ver eso de los determinantes sociales de la salud si esos recursos no se gestionan desde el sector salud, sino desde otro sector? Entonces, pues evidentemente eso es lo que ha logrado un modelo que abandonó y volvió marginal la atención primaria en salud, la salud colectiva, el escenario de los territorios, que normalizó y enquistó en un pensamiento tecnocrático, algo que ellos consideran una verdad indiscutible y que lo vuelven obvio.
Pero resulta que no es así. Y la demostración es de Héctor Gómez. Hoy, el hecho de que haya llegado a la presidencia de la República y a la vicepresidencia alguien como Gustavo Petro y Francia Márquez, reabre ese debate en este país. Hay un mensaje. Ese mandato en las urnas del pueblo colombiano reabrió un debate frente a la salud en Colombia, debate que parecía cerrado. Todo aquel que osara cuestionar el funcionamiento del actual modelo, con sus poderes fácticos allí, con sus poderes privados, era descalificado, era marginal, era un loco. Los cambios son de locos. Los grandes cambios en el mundo lo han hecho los locos. Tiene que ser uno muy loco como Robespierre para atreverse a pensar que tenía que caer el rey para que naciera la república. Napoleón era un loco, tienen que ser osados para creer el cambio. El cambio es en parte una locura. Entonces, en ese sentido, ese debate hoy está sobre la mesa de este país, porque fue un debate en el momento electoral. Y en uno de los temas en que coincidió el programa de Gustavo Petro y Rodolfo Hernández fue en el de salud, donde se cuestionó a fondo la intermediación financiera y administrativa que ha sido dominante en el sistema y ha sido normalizada. ¿Cómo puede ser normal que un sistema de salud lo administren 200 intermediarios? ¿Cómo puede ser normal que el Estado haya entregado recursos públicos sin control a 200 particulares para que a sus anchas cogieran y afiliaran un grupito aquí, otro grupito acá, y que después se liquiden y no responden por deudas? Y luego yo tengo conocidos que dicen, monté mi EPS, abrí mi EPS. Tenía una conversación inclusive con algunos de los representantes, mis afiliados, hablan de mis afiliados. Es que tenemos 20 millones de afiliados, son míos, tengo tanta plata. El sistema de salud es una financiación pública de los trabajadores y del pueblo colombiano mediante los impuestos. ¿Como a razón de qué el Estado colombiano y a qué horas y por qué decidió entregar eso y perder el control de esos recursos, perder el control del sistema y perder el control de la prestación de servicios, abandonar la salud pública, volver marginal aquel ejército sanitario promotor de salud que había en las regiones? ¿Por qué se ha dicho? Porque en este país se ha dicho que el Sistema Nacional de Salud era pésimo. Y debo decir que ha faltado también una entereza en la Academia de la Salud Pública de este país, que no documentó y dejó que el Sistema Nacional de Salud cayera solo en la narrativa de quienes montaron el modelo de negocio actual. El Sistema Nacional de Salud tenía cosas muy positivas, como los promotores de salud que llegaban a todos los territorios, como la formalización que tenían los trabajadores directamente. Eso había que salir a defenderlo porque lo han estigmatizado durante 30 años. Entonces, y nos hablan de una cobertura universal, que no es real, y ahora que lo podemos decir con toda la propiedad, porque ahorita con el doctor Luis Alberto Martínez estamos discutiendo con el Ministerio de Hacienda el presupuesto. Y en el presupuesto tenemos que definir la cobertura para cubrir la UPC, vía presupuesto general de la Nación, del régimen subsidiado. No hay cobertura universal, eso no es verdad. Tampoco es cierto eso que dijeron, esa satanización de que entonces había un Sistema Nacional de Salud perverso. El Sistema Nacional de Salud tenía una financiación de 3.5% del PIB, respecto al doble de financiación ahora. Es antiacadémico comparar siquiera un sistema que tenía la mitad de la financiación al actual y atribuir eso al actual sistema de la intermediación. Eso no se sostiene en una discusión académica seria. Pero aparte de eso, ¿quién dijo que el avance científico y médico se debe a la Ley 100? El avance de la ciencia médica no es por la Ley 100, la ciencia médica, la biotecnología, la innovación avanzó en el planeta entero, en sistemas públicos no intermediados. Esas relaciones de causalidad que han repetido propagandistamente tienen que ser cuestionados desde estas facultades, a fondo, duro, sin miedo. No podíamos dejar implementar una narrativa de normalización,
¿Cómo es eso que nosotros decimos y validamos académicamente que las EPS son aseguradoras? Eso fue lo que dijeron y lo que escribieron, pero el principio del aseguramiento es la gestión del riesgo financiero. ¿Cuál es la gestión de riesgo financiero de una EPS liquidada que dice no va a pagar porque no tengo, chao, me fui? ¿Eso es gestión del riesgo financiero? ¿Dónde está el reaseguro, la reserva técnica del riesgo? ¿Eso es seguro? ¿Eso es un seguro? ¿Cuál es la gestión del riesgo en salud que hacen frente a un paciente? Eso lo dijeron hace 3 décadas, pues eso no fue verdad y nosotros no podemos seguir replicando en documentos académicos seguros. Por favor, eso no es la realidad, las EPS no son aseguradoras. El principio de aseguramiento es un aseguramiento social que tiene que ver con el principio de solidaridad, de que los trabajadores cotizamos y por esa vía solidariamente aportamos a quienes no trabajan, pero el presupuesto general de la nación financia el resto. La financiación es pública, la seguridad social con un intermediario. Esa es la realidad, un intermediario que administra sistemas. ¿Por qué se le da un estatuto que no fue? Eso fue un supuesto que no fue. La cobertura universal es un supuesto que tampoco fue. Ha habido argumentos antitécnicos, anticientíficos, que han sido cuestionados de manera más dura por una comunidad con bachillerato al frente de un hospital en un plantón, que por nosotros mismos que hemos tenido la oportunidad de la educación superior. Ahí tenemos que ser contundentes. Y ser contundentes es decir la verdad con seriedad. Si somos rigurosos, no es defendible esto que pasó en Colombia en estas 3 décadas, bajo el rigor de la técnica científica de los estudios de la salud pública. No es aceptable que hoy nos digan que tenemos el mejor sistema de salud del mundo y que tenemos la mejor respuesta a la pandemia del mundo, que fuimos el mejor país en la pandemia, cuando tenemos 419 municipios por debajo de una vacunación del 70%, y tenemos 873.000 vacunas en este momento porque no tenemos la conexión del sistema ni los equipos de atención primaria en salud para llegar allá, porque no hubo la búsqueda activa, porque el sistema se centró en abrir camas de UCI, lo hizo muy bien, pero como no tenía la atención primaria en salud y tampoco se preocupó, hoy la consecuencia es 419 municipios con menos del 70%, una comunicación del riesgo baja y una propaganda en todo el país de que el COVID fue muy bien manejado. Y no estamos echando espejo retrovisor ni diciendo que es culpa de nadie, pero aquí tiene que haber una reflexión más profunda de la sociedad. O sea, no puede pasar que aquí murieron más de 150.000 personas, que Colombia debió tener una de las mortalidades más altas por millón de habitantes, y aquí aplaudíamos, que como vamos de bien, que esto es lo que es, no aspiren a más, esto es lo mejor, no se puede. Eso es lo que se ha repetido en este país durante estas 3 décadas, no se puede. Siga soñando, esta señora cree que va a poder hacer eso. Esas son las palabras que se le han repetido todos los días a este país desde hace muchos años, para hacerle creer entonces que tenemos que aceptar que con los recursos públicos de la salud y la vida de los ciudadanos se haga un negocio, que porque eso es el pluralismo estructurado de la competencia. ¿Cuál competencia? A ver, ¿cuál es la competencia de mercado que hay de una EPS que recibe la UPC, haga lo que haga, pague o no pague? ¿Qué compitió? ¿Cuál es la competencia? Eso no es ninguna competencia. Eso es un subsidio de recursos públicos intermediado por un particular. No hay competencia ni mercado ni siquiera. Tal vez en el sector prestador puede que haya algún mercado, pero en sectores académicos me dicen, pero es que entonces si cerramos es que la competencia, ¿cuál es la competencia? Eso es un concepto elemental de la economía política de mercado. En la economía política de mercado hay una relación de oferta y demanda. ¿Cuál es la relación de oferta-demanda si el Estado entrega sus recursos, muera el que muera, paguen o no paguen, cumplan o no cumplan? No hay ninguna competencia de mercado. Hay una captura de recursos públicos por particulares y eso lo tiene que describir la academia. Porque es que si no describimos el problema con los términos que son, con la realidad que son, no sobre los supuestos teóricos, sino sobre la realidad, no vamos a encontrar la solución. Por eso la sociedad civil ha tenido que cargar este debate de la reforma estructural del sistema de salud. El origen de la reforma estructural del sistema de salud, que se va a presentar
el próximo semestre, es una iniciativa de la sociedad civil que va más allá, porque está conectada con la realidad concreta que le permite ver esto no es, esto no corresponde a lo que aquí se está diciendo. Es la sociedad civil que se hace gobierno y es una sensibilidad social en el país que se expresó hace un año en un estallido social donde se presentó una reforma tributaria y una reforma a la salud. La reforma tributaria, sigamos grabando los alimentos en un pueblo con hambre, es una cosa de una desconexión, pero aparte de eso, sigamos privatizando el sistema de salud. A ver cómo es que hacemos funcionar el mercado. ¿Cuál mercado? No existe ese mercado, no puedes hacer funcionar lo que no existe. O sea, el intento que se hizo, vamos a abrir un mercado en el Guainía, en el Chocó, fracasó, pero fracasó antes de que se hiciera, porque no puede haber un mercado con un derecho fundamental donde hay pobres y donde no hay forma de comprar. Eso es que aquí se perdió el sentido común elemental. Pues fracasó, hicieron un montón de estudios, plata, para demostrar que no funcionaba. Pues los líderes comunitarios son sabios, y lo habían dicho desde el principio, aquí no, eso no va a funcionar aquí, porque aquí somos pobres, la sabiduría popular de la vivencia. El salubrismo territorial había advertido que ese experimento de intentar abrir un mercado en una zona rural y dispersa, pues iba a arreglar los problemas del sistema. El sistema ya dio lo que tenía que dar. Son 3 décadas. ¿Qué tiempo más? ¿Cuántos años más vamos a esperar para darnos cuenta que ya no fue? Y no es un problema de implementación, porque si fuera un problema de implementación, lo hubiéramos podido resolver con la 1122 y 1438. Es un problema de diseño institucional elemental. El Estado no puede entregar sus recursos públicos a un particular para garantizar un derecho fundamental, porque si le entregas esos recursos a un particular, ese particular que no genera un valor agregado, se te vuelve un poder fáctico, te captura los órganos regulatorios, te captura la Superintendencia de Salud, te captura el Congreso de la República, aquí se compraron congresistas para que no haya reformas, te captura el propio ministerio. El Estado no puede, y ese fue el error del planeta Tierra, con financiar con recursos públicos la producción de vacunas a un oligopolio de transnacionales farmacéuticas que luego pusieron en jaque a la Organización Mundial del Comercio para que la Organización Mundial del Comercio no pudiera liberar las patentes para que se pudiera generar. Arrodillaron a todos los estados de la Unión Europea. Los trabajadores y ciudadanos de la Unión Europea pagaron 3 veces esas vacunas y las volvieron a comprar y luego no se las dieron a tiempo. Y pagaron con sus vidas. ¿Eso es lo que vamos a seguir haciendo en Colombia? Entonces vamos a llegar a un oligopolio irregulable. No fue posible la regulación, la competencia regulada fue un supuesto, no fue posible porque cuando tú tienes un actor con tanta plata pública, ese actor se pervierte porque se vuelve un poder en sí mismo. Te puede comprar el fiscal general de la nación, te compra la Contraloría. No puede ser posible, y más cuando ese actor no te presta un valor agregado, porque hay competencia. Es un diseño estructural absolutamente errado, no es un problema de implementación. Entonces, claro, se reabre este debate, porque lo que queda cuestionado en el proceso electoral son 2 cosas. Una guerra sin sentido, cuya transición democrática no permitió hacer el anterior gobierno, que se opuso con toda su fuerza al proceso de paz. El proceso de paz sobrevivió en contra del gobierno anterior, a favor de la firmeza de las altas cortes y de la comunidad internacional y de la sociedad civil y el pueblo colombiano. Pero quedó cuestionado el neoliberalismo como modelo económico que yo creería que académicamente no es sostenible ese debate, no es serio, es especulativo, no se sostiene lógica y razonablemente. ¿A ustedes les parece razonable? Yo soy intermediario, tengo un fondo público del Estado que recauda los recursos, entrego esos recursos a un intermediario para que le pague al hospital, pero resulta que el intermediario tiene sus propias clínicas y se paga a sí mismo lo que quiera. ¿Eso es serio? ¿Eso es ecuánime? ¿Eso es la garantía de un derecho? ¿Eso es un diseño institucional de justicia social? Entonces yo me pago a mí mismo, quiebro a los otros, y ya después veo dónde me es más rentable meter mi paciente y lo voy rotando por todas partes de acuerdo a mi conveniencia. ¿Eso es aceptable?
Tengo un médico internista para ver pacientes de hipertensión cada mes, porque no tengo atención primaria y sistema de referencia y contrarreferencia. Tengo un médico general con las manos amarradas que no puede resolver y tiene que remitir una depresión, una ansiedad de un pueblo donde él podría resolver, y el psiquiatra entregando una pastilla mensualmente, y el médico general remitiendo y la comunidad en fila y otra gente cobrando. ¿Eso es sostenible? ¿Será que en algún escenario académico de este país eso se podrá defender? Yo no sé. Yo creo que eso atenta contra una mínima lógica de cómo debería funcionar un sistema. Entonces, ahí es donde surge la reforma estructural. De un debate público que ya hubo en este país, la salud es un derecho fundamental. Y debo decir con todo respeto, hoy, ante la incomprensión del derecho fundamental, el centro del debate global en torno al tema de la salud pública se llama el derecho fundamental, y eso lo han comprendido más las facultades de derecho hoy que las facultades de medicina y salud pública. Las facultades de derecho están volando porque hoy la discusión del derecho a la salud está en el constitucionalismo, y eso no es una letra muerta. El constitucionalismo es un instrumento de lucha, las mujeres lo saben. Las mujeres sí entendieron eso con la interrupción voluntaria del embarazo, con la eutanasia, con estos. El constitucionalismo es el principal, uno de los instrumentos de lucha más importantes de los movimientos sociales. El movimiento feminista lo puede demostrar en el momento contemporáneo. El movimiento de la salud no entendió eso y ahí se perdió. Se desconectó de la discusión del derecho fundamental a la salud, perdió el rumbo, luego se reconecta a raíz de algo que se llama la ley estatutaria. Hoy le decía a los decanos de la Facultad de Medicina, todo médico debería saber qué es el derecho fundamental a la salud. ¿Qué es la sentencia C313? Es que una sentencia no es un papel muerto. Una ley y una sentencia de una Corte Constitucional es el resultado de una correlación de fuerzas sociales y políticas, de un debate histórico, donde la sociedad discute sus posturas morales, históricas y políticas que quedan consignadas en una sentencia. La sentencia C313 es considerada la jurisprudencia más progresista en el mundo occidental en materia del derecho a la salud. La hicimos en Colombia y es el resultado de un debate entre los movimientos sociales, los gremios médicos. Fue aprobada por el Congreso de la República y hoy de eso no se habla en las facultades de medicina. Un médico no sabe qué es eso. Recoge todos los postulados y los acumulados de la Asociación Médica Mundial, para que la Asociación Médica Mundial, desde Hipócrates y todos los debates globales sobre los dilemas éticos, los debates de Naciones Unidas y la Comisión de Derechos Sociales, Económicos y Culturales en materia de derechos humanos. Está en Colombia, la hizo la sociedad civil, la aprobó el Congreso en 2015 y no se debate de eso. A los médicos no les enseñan eso. No sé si expliquen eso a los salubristas. Es el punto de lanza del debate político hoy. ¿Y qué es la reforma estructural a la salud? El desarrollo de esa ley estatutaria. El desarrollo de la ley estatutaria. Porque el problema de la salud es un problema político que se resuelve en las instituciones también del Estado. El Estado, digamos, es un escenario de disputa de los movimientos sociales. Tú no puedes desde la marginalidad pretender modificar este tipo de poder. Esa es la importancia de un hombre como Gustavo Petro. Un sector de la izquierda que decidió estar en la marginalidad de desconocer el Estado. El Estado es un escenario de transformación de disputas de los movimientos sociales y la ley estatutaria es hoy ese escenario de disputa y es el Congreso. Por eso es una reforma estructural que desarrolle el marco constitucional y legal del Congreso. Por eso lo que le vamos a pedir al Congreso es que el Congreso sea coherente con el Congreso, porque es que eso fue una ley que hizo el Congreso y le corresponde reglamentarla y desarrollarla al Congreso. Y ese proyecto de ley, que ha sido discutido por líderes, lideresas, hay dos temas muy difíciles de discusión en el Congreso de la República. El tema tributario, porque es de una filigrana muy especializada. Entender esas discusiones a veces es muy difícil. Y la salud, aunque ustedes no lo crean, es un tema muy complejo. Pero es muy complejo porque también ha habido una tecnocracia que ha hecho creer que esto es difícil de entender, que esto es inexpugnable,
que son un montón de normas, entonces han hecho creer que la seguridad social son un montón de normas, cuando es una cosa más elemental, es más sencilla. Entonces me he encontrado que en el Congreso le tienen miedo a la Comisión Séptima. La gente, no, yo no me meto porque allá me enredan con eso, porque han hecho creer que el tema de salud, eso es de científicos, por allá, de una gente muy especializada, y la ciencia es una gente que hizo doctorado en Harvard. Entonces, como este año ya no estudio en Harvard, a usted debe ser ignorante. Cuando dijeron mi nombre para ser designada ministra de Salud, pues salió toda esa élite a decir más o menos que qué era esto, que la ciencia, mejor dicho, estaba, la ciencia, pues porque es una élite que se llama a sí misma la ciencia, como si la ciencia fuera una sola, pues, como si la ciencia no fuera un debate. ¿Qué es esto? Porque eso el neoliberalismo logró capturar la ciencia también y dar apariencia de ciencia. Yo soy la ciencia, yo soy la verdad. Y al final, entonces había una confusión en la prensa, porque decía, epidemiólogos contradicen a la ministra designada sobre el sistema de salud. La epidemiología no es una disciplina que te pueda dar los saberes necesarios para interpretar un sistema de salud. La interpretación de los sistemas de salud es mucho más complejo, requiere saberes que ni siquiera la epidemiología, que tienen que ver con el constitucionalismo, el derecho administrativo, las ciencias políticas, la salud pública, los medicamentos. Claro, porque hubo una ligazón en la pandemia, nosotros somos la ciencia y la ciencia va ligada al modelo. Si le va bien a la pandemia, le fue bien al modelo y lograron armar esa caparazón. Y la ciencia no se comportó de manera libre como debería ser, sino adosada al poder, al gobiernismo, sin independencia. Entonces todos aquellos que cuestionamos, pues somos anticiencia. A mí ya estaba antivacunas, de todo. Pero son dispositivos culturales. ¿A quiénes son los únicos a que no engañan? A la gente. Porque es que es muy problemático vos plantearlas a la sociedad colombiana una hipótesis contra una realidad tosuda. Vos en el Paseo de la Muerte y esta gente parada presentándote una diapositiva que vamos muy bien y vos en urgencias, pues no se puede. La gente no es boba, pues. A vos no te pueden hablar contra tu experiencia. Es por eso que en la última encuesta de opinión, el 87% de los colombianos encuestados dijeron: la reforma que más entendemos de Gustavo Petro es la salud. Y estamos de acuerdo. Es una reforma que se abre un escenario, pues porque ya la gente dice, no, pues que a mí no me pueden decir lo que no vivo. Ese es el principio elemental empírico del conocimiento científico. Y la realidad son los hechos. Y los hechos, tú le puedes montar gráficas, conceptos, teoría, pero si eso no es coherente, no es coherente. Y este sistema no es coherente con la vivencia de la gente. Eso es así de simple. Entonces esa reforma, como les digo, es la principal reforma social. Una de las principales reformas sociales, el gobierno se propone la reforma a la Ley 100. La salud es solo uno de los elementos de la Ley 100. El otro elemento es el tema de las pensiones y laboral. Este es el núcleo duro de lo que se denomina el pensamiento neoliberal. O sea, el neoliberalismo se juega realmente es en la Ley 100. Ni siquiera en el tema agrario, porque ahí se juegan otro tipo de asuntos. Ese es el núcleo duro del debate político, programático en este país, de superar el neoliberalismo, como decía el presidente Petro. Hay que superar el neoliberalismo, que es un debate global de América Latina, inclusive, se juega ahí. ¿Cuál es la invitación? Porque evidentemente esto lo resolvemos es con acción, porque es que un gobierno es un poder, pues obviamente en este momento tenemos más opción. La última vez que yo vine a la facultad estábamos en un debate público sobre la reforma desde la sociedad civil y evidentemente ahora estamos en el gobierno, pero esto va a requerir una sociedad civil fuerte, una sociedad civil que evidentemente asuma el debate, lo incorpore, lo comprenda, lo discuta. Es por eso que el gobierno va a hacer algo que se llama los encuentros del Acuerdo Nacional, para abrir un gran debate sobre su programa, sobre cómo desarrollar el programa, no para devolvernos, pues volver a discutir que si la Ley 100, no, pues es que eso ya se discutió en las urnas se dijo queremos el cambio. Entonces vamos a discutir es cómo hacemos el cambio. En los encuentros regionales están invitados los que votaron y los que no votaron, porque este es el gobierno de todo el pueblo colombiano, haya votado o no haya votado, pero el gobierno tiene que cumplir con su promesa en las urnas,
porque uno no puede ganar con un programa y después ir a hacer otra cosa. Entonces, el programa habla de esta reforma estructural que implica la eliminación de la intermediación financiera y administrativa, que no ni siquiera hay que hacerla, ya es una realidad. La inviabilidad de las EPS está objetivada, solo 5 cumplen. Como decía yo, no es que las vaya, es que tenemos que resolver qué va a pasar con eso. Y usted tiene 2 opciones. O usted dice, voy a dejar 73 billones de pesos, que es el presupuesto de salud entre lo contributivo y lo subsidiado, en manos de unas instituciones que no cumplen indicadores, y me hago el bobo, y digo que muy bien, que chévere, o asumo una reforma. Y le planteo al país un diseño institucional distinto. Tenemos un fondo ADRES, ese fondo puede descentralizarse, pagarle a las clínicas y hospitales que se organicen en redes integrales e integradas de servicios, con un operador farmacéutico, con un sistema de auditoría fuerte y un pagador. ¿Y cómo se financia el sistema? Igual como se financia hoy. Punto. ¿Qué es lo difícil de entender de eso? Y obviamente territorializamos la salud. Esas redes integrales, ¿cómo es la puerta de entrada al sistema? A través de un centro de atención primaria en salud. El ciudadano está inscrito, no necesita afiliarse, porque es un derecho fundamental. Además, la afiliación es un mecanismo de barrera de acceso, de eso no depende usted tiene que cotizar. Si no, no le pagan su contrato de prestación de servicio, igual paga. Y usted paga impuestos. ¿La afiliación para qué es? Pues para que le niegue una barrera de acceso. Como la salud es un derecho fundamental, usted lo que tiene que hacer es registrar al sistema en un centro de atención primaria en salud cercano y lo atiende un médico. Ese centro de atención tiene una red de segundo nivel, de tercer nivel, como en el mundo entero. Si necesito un ginecólogo, mandaban del ginecólogo. Una UCI en la propia red. ¿Quién paga? El que paga hoy, solo que paga directamente previo a un sistema de auditoría. ¿Cómo hago para que no se me dispare el gasto médico? Hago regulación tarifaria, pongo unas juntas, lo dice la ley estatutaria, pongo una junta de profesionales de la salud de autorregulación semanal para que el médico que de pronto esté aliado con la industria farmacéutica, el otro médico le dice no se puede, y eso es parte de la auditoría. La IPS debe demostrar que citó esa junta médica de autorregulación cada 8 días y con un sistema de información donde podamos medir el gasto público. Aquí les hice un resumen de una reforma a la salud en 3 minutos. Que eso es acabar con el sistema, estatizar, que no, que mejor dicho vamos a acabar con todo. Nada, esto es elemental, así funcionan los sistemas de salud en el mundo. La transición es lo que estamos analizando. Entonces, ya para terminar, porque pues me emocioné y me senté en la palabra, en un mes vamos a hacer el envío a todo el país del documento para abrir la discusión pública, para que lo discutamos, lo conversemos, previo a la radicación en febrero, donde iniciará el debate en el Congreso de la República. Muchas gracias.